La celulosa se encuentra en la cubierta de los cereales, que hoy nosotros detestamos un cereal que no venga pulido, y lo que estamos perdiendo es la celulosa de ese cereal. En las verduras, por ejemplo, en la alcachofa, en las espinacas, en las judías verdes, ahí hay celulosa en su cubierta, ¿sí? En otros vegetales de consumo habitual. De esta forma, forman parte también muy importante por su tejido de sostén. Esa sustancia, esa partícula que sirve de sostén para estos tipos de hortalizas, a usted y a mí nos interesa. Existen algunas diferencias físico-químicas entre la celulosa de los distintos alimentos. Y es importante que nosotros nos adentremos e investiguemos qué hace la celulosa en su cuerpo y en mi cuerpo. ¿Por qué tenemos que aprovecharla? Especialmente la cubierta de los cereales, que nosotros lo rechazamos porque queremos lo más blanco, lo más refinado y no sabemos lo que estamos perdiendo. La hemicelulosa, ya hablamos de la celulosa, ahora hablemos de la hemicelulosa. Con este nombre se conocen diversos polisacáridos que se encuentran en muchos vegetales. Diversos polisacáridos que se encuentran en diferentes o muchos vegetales que se asemejan a la celulosa. Pero estas son estructuras químicamente que están formadas por la unión de distintos monosacáridos, tales como la pentosa, entre ellas está la silosa y la manosa, o la hexosa, como la galactosa, así como por los ácidos glucurónicos o galacturónicos, glucurónicos y galacturónicos. Estas se encuentran en los mismos alimentos que las celulosas, pero no se digieren en el intestino delgado. No se digieren en el intestino delgado. ¿A dónde le van a favorecer a usted y yo al ingerirla? Se desdoblan parcialmente en el colon. Miren la diferencia de la celulosa con la hemicelulosa. El uno le favorece al intestino delgado, al movimiento peristáltico. Y el otro va y se descompone, se desdobla parcialmente en el colon por la acción de la flora microbiana. ¿Quién nos está aportando un beneficio? Esa flora microbiana que usted y yo, por ignorancia, al consumir ciertos tipos de antibióticos y de sustancia sintética de farmacéuticas, destruimos en nuestro cuerpo, como es la flora bacteriana. Por eso hay que diferenciar dentro de los componentes que tiene como composición química clasificado, tenemos la celulosa, la hemicelulosa. Ahora, ¿qué son las pectinas de la cual nos habla este continuo conocimiento que estamos hablando sobre la fibra vegetal? Son sustancias que se hallan en los tejidos blandos de las frutas. ¿Dónde está la pectina? En los tejidos blandos de las frutas, y están formadas directamente por la unión de ácido galacturónico con diversos monosacáridos. Al igual que los demás representantes de las fibras alimentarias, no se digieren ni se absorban en el intestino delgado. La pectina, ¿a dónde nos facilita su aporte, su trabajo, su función? Aunque ella sufre hidrólisis
y fermentación en el colon. En el colon sufren hidrólisis y fermentación con formación de dióxido de carbono. ¿Qué trabajo hacen las pectinas, hermanos? Nos ayudan a que su intestino tenga la facultad de fabricar estos fermentos. Y ahí tenemos el dióxido de carbono, que por ahí un presidente de un país vecino dijo que era una potencia, bueno, no sé si eso fue una cosa equivocada que tuvo, pero el dióxido de carbono lo fabricamos nosotros. También producto de la fermentación de los alimentos. Y ahí también tenemos los ácidos grasos volátiles. También se liberan pequeñas cantidades de monosacáridos que probablemente no se absorben. Pero las pectinas tienen la propiedad de formar gelatina en presencia de los azúcares, del calor y en medio del ácido débil, las cuales se utilizan para preespesar algunas mermeladas y otras conservas cuando lo usamos en la elaboración de ciertos alimentos. Cuando las personas en la fabricación de alimentos utilizan la pectina de las frutas, les sirve para hacer así, espesar esa sustancia de mermelada que escasea. O sea, trabaja en su organismo o trabaja en los laboratorios o en las fábricas de ciertos alimentos de mermeladas. Se utiliza la pectina de las frutas y de una forma sana y natural. Vamos ahora a otro de los componentes como es la lignina. Lignina, que también forma la estructura de las partes más dura o leñosa de los vegetales. ¿A dónde está la lignina? Es la estructura más dura y leñosa de los vegetales, como las algas, la acelga, la lechuga y el tegumento de los cereales. No es un polisacárido, sino un polímero de cadena de fenilpropano. Y esta sí es totalmente digerible. Por eso a las personas con estreñimiento, a veces por falta de fibra, yo les mando a consumir licuado de acelga y créanme que tengo un muy buen resultado. Porque esas personas nunca consumen hortalizas de esta naturaleza. Muchos la miran como su enemigo y hasta se hacen, uy, acelga, pues su cuerpo lo necesita. Y eso le invito a que lo haga con conciencia. Vamos a ver ahora otra de las sustancias, como es las gomas y los mucílagos. Las gomas y los mucílagos son polisacáridos hidrosolubles. Son polisacáridos hidrosolubles con la propiedad de la fibra y que proceden de muy diversos alimentos. ¿Dónde están las gomas y los mucílagos? Tenemos en diversos alimentos. La goma guar es un hidrato de carbono complejo extraído de las leguminosas. Ya sabemos cuáles son las leguminosas. Todos los vegetales que vienen en vainas. Y también tenemos la tetragonoloba, que procedente de la India podemos adquirirla y podemos disfrutar de esa sustancia. Químicamente es una galactomanano. Químicamente es una galactomanano que goza de muchas de las propiedades de la fibra alimentaria. Aumenta
la viscosidad de todos los preparados de los cuales se añade. Tiene la capacidad de formar geles, reteniendo la cantidad de agua posible, la máxima cantidad. Tenemos el agar, los algalinatos y las carrageninas son polisacáridos que se hallan en algunas algas marinas. De allí se los extrae los agares. Incluso para los laboratorios, para hacer los cultivos de bacterias, se utiliza estos agares, extraídos de las algas marinas. Tienen la propiedad de formar gelatinas, por lo que se utilizan como espesante de diversas conservas. Participan de muchas propiedades de la fibra dietética. Y por eso yo siempre les he invitado, por favor, pongan en los alimentos algas marinas, porque es una fibra que usted y yo lo necesitamos. También estas gomas y mucílago son compuestos químicos del tipo de fibra de konjac o glutamanano procedente de la Amorphophallus konjac. Es un tubérculo japonés, no hay en cualquier lugar, pero tenemos la oportunidad de adquirirlo en los mercados japoneses, así como también de la acacia o goma arábica, que algunos la han comprado medicinalmente. La acacia o goma arábica tenemos la oportunidad de adquirirla en los centros herbolarios. Los glucósidos solubles e insolubles de la cáscara de plátano o llamado también obata. Esta cáscara de plátano también nos proporciona esta goma y o mucílago. Y a veces desperdiciamos este tipo de propiedades o de sustancias que el cuerpo nos puede dar. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la fibra en su cuerpo? La fibra vegetal ejerce una acción o su acción en la luz intestinal. En la luz intestinal, donde modifica algunos aspectos de sus funciones. Si es un intestino lento, si es un intestino vago, si es un intestino con poca función, allí le hace falta que usted ingrese en sus comidas la fibra. Ahora, ¿en qué nos aporta un volumen de las heces? Tanto por su presencia como por su capacidad de retener agua. La fibra aumenta el volumen del contenido o residuo intestinal. Y esta propiedad hace útil contra el estreñimiento, ya que aumenta el volumen del contenido colónico. No se va adhiriendo a las paredes del colon y reduce la luz del colon. Y esto permite que vacíe con facilidad y provoca un aumento también del movimiento peristáltico, facilitando la función evacuativa del intestino. Todo eso es parte de los beneficios que nos da la fibra vegetal, que también nos permite una velocidad en el tránsito intestinal. Los componentes no hidrosolubles de la fibra, como la celulosa, la mayor parte de las hemicelulosas, la lignina, las hidrocelulosas, son de una forma hidrosoluble, como el guar, pectina y otros. En cambio, lo destruye. Cuando no consumimos la fibra vegetal como tal, en vez de ayudar a nuestro intestino, esa se afecta, llevándonos a tener muchas enfermedades, producto de un mal funcionamiento intestinal. ¿En qué nos ayuda también la fibra? En absorber agua. Tiene la capacidad de absorber agua. Es una propiedad común a las fibras.
mayor en la goma de guar, mayor en la konjac y en algunas hemicelulosas que las celulosas. Ya se ha mencionado la facultad de las pectinas para formar la gelatina como consecuencia de la absorción del agua. Porque ¿cómo se va a formar la gelatina? Si usted consume poca agua después de haber ingerido los alimentos, o sea, entre comida, para que el proceso digestivo sea mejor. Entonces, se produce un aumento de la masa en cuyo seno se encuentra la fibra. Para utilizar pues esta propiedad es imprescindible ingerir la fibra vegetal junto con cantidades elevadas de agua. Si usted consume fibra es cuando más debe de tomar agua. Lo necesita. Ahora, la capacidad para absorber sustancias. La fibra. Qué bendición en su cuerpo. Entre la malla de la fibra vegetal pueden quedar retenidas algunas sustancias dentro de la luz intestinal o la pared intestinal. De este modo, quedan absorbidos el colesterol, los ácidos biliares y diversas sustancias tóxicas que se introducen con los alimentos. ¿Por qué retenemos colesterol en nuestro cuerpo? Porque consumimos poca fibra. La fibra absorbe no solamente el agua, sino las grasas, los ácidos biliares y diversas sustancias tóxicas que usted y yo ingerimos en los alimentos. Ahora, ¿qué es lo que evitamos con esto? Al menos en parte, el contacto con la mucosa intestinal y se favorece su eliminación de esas sustancias. También es verdad que puede quedar absorbido ciertas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de hierro, por lo que una parte de los mismos se elimina por las heces. Entonces, es cierto, la fibra, cuando nos excedemos, podemos tener carencia de calcio, de magnesio, de zinc o de hierro, porque en cambio estamos consumiendo demasiada fibra y la fibra lo absorbe y hace que lo botemos por las heces. Hay que tener cuidado los dos extremos. Ahora, ¿en qué más nos beneficia el consumo de la fibra? En la velocidad de absorción intestinal. Las fibras hidrosolubles como la pectina, el guar konjac y la lignina tienen la propiedad de disminuir la velocidad de absorción intestinal de la glucosa. Claro, los diabéticos. Probablemente debido a que el vaciamiento gástrico resulta más lento, así como que dificultan el contacto con el apetito intestinal absorbente, porque el epitelio ya no absorbe, ya no tiene de dónde comer, ya no fagocita, porque el epitelio intestinal ya no puede absorber porque está recubierta. Entonces, esta acción se ha utilizado en las dietas de los diabéticos y de los obesos. Entonces, por favor, meditemos si estamos consumiendo alimentos pobres en fibra. Ahora, ¿cómo se da el metabolismo de la fibra? La fibra vegetal no se elimina por la vía rectal sin ninguna modificación. O sea, no entra y sale. No. Si bien es cierto que los potentes fermentos gástricos o pancreáticos no la digieren, pero en el colon tiene un lugar cierta hidrólisis de sus moléculas para ayudarnos a la formación de gases, los ácidos grasos volátiles, el metano, que hoy se habla de que el gas metano que expulsamos dice que es anticancerígeno para nuestras parejas. Para mí, incorrecto. Estos gases, debido a la acción de las bacterias saprofíticas,
no es probable que se absorban productos con poder energético, estimándose que en los seres humanos la fibra vegetal puede aportar como máximo 500 kilocalorías al día, no más. No es que la fibra nos va a aumentar las calorías, no, señor. Más vale, es un beneficio. Ahora vamos a aprender cuáles son las fuentes de los alimentos que nos van a beneficiar con el aporte de fibra. Las fibras vegetales o alimentarias se encuentran en la cubierta de los cereales, de las legumbres, así como también en las verduras y las frutas. Pero conviene aclarar que ciertos componentes de la fibra se encuentran en unos alimentos y no en otros. También es cierto que un alimento contiene 2 o más tipos de fibra, aunque en general es uno de los que la predomina. La celulosa se halla principalmente en la cubierta de granos y cereales, en los tegumentos de las legumbres y en menor concentración en muchas verduras y hortalizas como acelga, col, zanahoria, lechuga y otros vegetales. Estamos hablando de la celulosa, ¿ya? Las hemicelulosas se encuentran en los mismos alimentos que la celulosa, así como distintas frutas, ¿ya? Las pectinas las hallamos en muchas frutas, como manzanas, naranjas, limones, ya que en los cítricos abunda precisamente la capa blanquecina. Ustedes ven que los chinos se comen la capa blanca de las naranjas. Es porque es la capa rica en pectina. ¿Sí? Entonces, en el interior es muy comestible y digerible. La lignina forma parte de la fibrosa, que es el esqueleto vegetal. De distintas verduras y hortalizas también la encontramos en ciertas frutas, como la piña. El método analítico para cuantificar diversas sustancias químicas que componen la fibra vegetal es incompleto, ya que los valores de las tablas que antes hemos tenido se refieren solo a una parte de fibra cruda, aunque otras más actuales, como las tablas de Paul, las tablas de Sobjet, son un poquito más adecuadas. Pero, ¿qué es importante? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Como recomendación, a pesar de que no existen verduras con necesidades de fibra vegetal, así pueden efectuarse la luz del conocimiento en la situación actual en que vivimos. Unas recomendables para hoy, de acuerdo a diversos estudios epidemiológicos, apuntan que los alimentos de las sociedades industrializadas tienen poca fibra, ya que al consumir cereales con derivados refinados como arroz refinado, que ya está descascarillado, pan blanco, pastas alimenticias con harina de baja extracción, al mismo tiempo que se ingieren pocas verduras y frutas, que es lo que más hace la sociedad en la actualidad. Come pan refinado y pocas verduras y frutas. Existe la sospecha de que esto es la causa común de las llamadas enfermedades de la civilización moderna, como estreñimiento, hemorroides, diverticulitis, como también inflamación del colon sigmoide. Y tenemos también el prolapso rectal, el cáncer de colon y cuantos otros daños por la poca o la no ingesta de fibras.
o algunos de los factores de estas enfermedades de riesgo principales son producidas por no consumir. Incluso existe una relación entre la baja ingesta de las famosas fibras vegetales y las enfermedades autoesclerosas. Ahora, a veces tenemos dificultad para analizar